Buenos días. Buenos días. Bueno, pues saludos a todos. Mi nombre es José de la Cruz. Soy especialista de córnea y cirugía refractiva. Llevo ya 16 años en la facultad de la Universidad de Illinois, en el departamento de oftalmología. Es un placer estar con ustedes aquí, dando esta charla. El tema, como pueden ver aquí, ¿verdad? La cirugía, la queratoplastía endotelial. Y antes que nada, pues quería que diera la charla en español, en inglés. Asumo que va a ir back and forth. ¿Todo el mundo está bien con español por el momento? Sí, Ok. Bueno, pues comencemos entonces, que sé que tienen un día bastante largo. Para darle un background histórico, ¿verdad? De la queratoplastía en general, ¿verdad? El queratoplastía se surgió en el 1824. Los primeros experimentos, aunque no lo crean, ¿verdad? Fueron no necesariamente en queratoplastía, pero en queratoprostesis. Y fueron unos que no tuvieron mucho suceso en ese momento. Y el primer trasplante que se hizo fue por Edward Zimmer en el 1905. Fue con uso exclusivo de tejido humano sano, técnica estéril. Se protegió el tejido con solución salina para poder trasplantarlo y se evitaron químicos tóxicos para poder mantener la habilidad de las células endoteliales y se usaron suturas en esos casos, eso que hace mucho tiempo atrás, obviamente. Luego pasan cerca de 90 años y se realizan avances, ¿no? Entre ellos, pues, instrumentos quirúrgicos. Todavía en ese momento no se había usado el microscopio, se usaba todavía unos loops o los, ¿sabes? Sin microscopio. El primer trasplante que hizo Catorvio fue cuadrado, porque en ese tiempo no existían los trifines circulares, y eventualmente se desarrollaron las trifinaciones circulares y el desarrollo de varios instrumentos antes del uso microscópico, como he dicho anteriormente. Una cuando se introduce microscopio, se introducen suturas nilón, pues ya hay un avance, entonces se empieza a desarrollar los bancos de ojos, específicamente por el doctor Townley Patton, del cual la Sociedad de Córnea antes llevaba su nombre. Y estos descubrimientos, en adición a los descubrimientos de Momeny y Corodus en cuanto a rechazo y procesos inmunológicos de la córnea, pues vemos unos avances, ¿verdad?, en el proceso de trasplantación en general. Obviamente, pues el uso de antibióticos y esteroides pues también fue un factor significativo en el avance de la queratoplastía. Pueden ver aquí, de acuerdo al Corneal Donor Study, el success rate o la probabilidad de success de un trasplante de tejidos de pacientes, de donantes de más de 66 años versus pacientes más de 66 años, pues más o menos igual, un tiempo de 5 años en cuanto a viabilidad después de ser trasplantado. Un 86% que pueden ver aquí. La sobrevida del injerto que se usa en pacientes queratoconos, para penetrantes específicamente, 92% en queratoconos, 90% en Fuchs y queratopatías bulosas, patologías bulosas, pues 82%, que en general en las cuestiones penetrantes, pues tienen un success rate bastante bueno, un periodo de 5 o 10 años. Eso es lo que se le habla al paciente, aunque sabemos que muchos de nuestros pacientes tienen buenos trasplantes por un periodo mucho más largo de eso. Y bueno, pues como pueden ver entonces, de acuerdo al CDS, este injerto claro anatómicamente, 86% de ellos se sobreviven y están claros por ese tiempo. Pero es importante traer aquí que el éxito de estos trasplantes es un éxito anatómico, ¿verdad? Que no tienen rechazo, mantienen su claridad, pero los resultados refractivos son ya otra historia. Y estamos hablando específicamente de los penetrantes, ¿verdad? La agudez visual mejor corregida, promedio en estos casos son 20/60, un astigmatismo de promedio de 4.7 dioptrías y varía bastante. O sea que ya vemos que no solo el éxito anatómico
no va a la par con el éxito refractivo. El refractivo es mucho más tedioso a largo plazo, ¿verdad? Como el uso de diferentes componentes para poder mejorar la visión del paciente. Y también el periodo que se toma para poder llegar a ese punto de mejoría en cuanto a visión. ¿Cuáles son las limitaciones de los trasplantes, los penetrantes? Bueno, pues como ya les dije, la rehabilitación visual toma un tiempo prolongado, ¿verdad? El astigmatismo que tenemos que corregir, a las que vamos viendo las suturas, y poner un lente de contacto, de espejuelos, una combinación de los dos. Y pues nos lleva a una inestabilidad refractiva que tal vez prolongada en muchos casos y pues tarda, ¿verdad?, en esa rehabilitación visual del paciente. Enteridad subtrudal, por hacer un trasplante en el cual se sutura completamente, pues ya tiene ciertos riesgos, ¿verdad? De dehiscence, de algún trauma que pueda recibir y puede ese trasplante perder su estabilidad y romper la sutura y pues tener un ojo abierto. Y las complicaciones obviamente relacionadas con las suturas, como las infecciones, vascularización y tal, adición al rechazo. O sea que, aunque sigue siendo una buena técnica, definitivamente, una técnica que muchos pacientes se benefician, tenemos que reconocer que tenemos ciertas limitaciones cuando hablamos de una penetrante. Y pues, como les dije, astigmatismo regular elevado o astigmatismo irregular, aberraciones de alto orden y poder un poder corneal poco predecible, que también pues, nos hace un poco difícil, digamos, cuando estamos moviendo una catarata luego de un trasplante penetrante, pues es difícil poder determinar el tipo de lente intraocular y el poder que se implanta para poder tener una corrección adecuada. O sea que definitivamente un éxito anatómico, pero no necesariamente no es un éxito refractivo, aunque sí a largo plazo podemos tener esos resultados, pero mucho más time consuming o tedioso. Y bueno, pues entonces, ¿qué otras alternativas tenemos, verdad? Y todas esas alternativas que existen ya han sido gracias a los avances que hemos visto y trabajado en cuanto el tejido que se usa y cómo se remueve y cómo se procesa para poder, poder trasplantar tejidos dependiendo del grosor y dependiendo de la patología. Y pues pueden ver aquí entonces esta imagen que ven aquí, pues vemos el trasplante penetrante, como pueden ver en la parte, esta parte aquí superior. Luego el DAO, que es un Deep Anterior Lamellar Keratoplasty, en el cual sea una disección mucho más profunda. En esa sección, pues en el caso usamos aire para disectar esa parte más posterior del descemes membrane y de la estroma, y tener una trasplante que es casi penetrante, pero preservando la parte del descemes y la solución endotelial del paciente. Y entonces DSEC, de lo que vamos a hablar ahora, que es Deep Descemet Stripped and Automatic Endothelial Keratoplasty, en el cual podemos disectar la parte más posterior del donante a un grosores limitados y al remover el endotelio o el descemet del paciente en el cual recibe el donante, pues podemos entonces con una burbuja y sin sutura poder trasplantar ese tejido y evitamos la necesidad de hacer una penetrante y con todos los componentes de riesgo y complicaciones que existen con la penetrante. Y el DIME, que ya es mucho más fino, en el cual solamente se trasplanta exclusivamente el descemet membrane, y aunque es un poquito más complejo la cirugía, eso lo vamos a hablar ahora, pero esas son las diferentes disecciones y obviamente el K-Pro, lo cual no vamos a hablar aquí ahora, pero ya es un tema que pues ya hay pacientes que han tenido fallos de trasplantes múltiples y ya es la alternativa de un trasplante artificial. O sea que PKP, DAUC, DSEC, DMEC y K-Pro son las alternativas que existen, entre otras, de cirugía de penetrantes a parciales para la rehabilitación visual. Y bueno, entonces, queratoplastías lamelares posteriores, vamos a hablar un poquitito de esto aquí ahora. Es un trasplante parcial. Se remueve solamente el tejido que ha sido afectado, especialmente estromal en estos casos, y se mantiene el tejido que mantiene funcional. Y en el caso de las anteriores, pues obviamente es mucho sencillo, casi hacer un flap y removerlo y trasplantarlo por un tejido de donante. O como vieron anteriormente, cuanto más profundo, pues esas cirugías pues, se hacen o disectando o con el uso de una burbuja para separar el tejido del descemet de la córnea en sí.
O sea que al tener ahora más atención a las cirugías lamelares, pues esto fue un progreso que, digamos, fue en los últimos 20, 25 años, en el cual empezamos a trabajar en solamente trasplantar diferentes tejidos, ¿verdad? Pensando con queratoplastías lamelares anteriores, estamos hablando, digamos, de los primeros 200 micras o tal de la córnea, del estroma anterior. Y las posteriores, como le expliqué, que se dividen en las posteriores, siendo que solamente se remueve el estroma, la parte más anterior, pero bien profunda, y las de lo opuesto es solamente remover el endotelio y se serían las endoteliales, de la cual vamos a hablar ahora con más detalles. El primer trasplante endotelial fue en 1956. En ese tiempo no era muy difícil porque dependíamos de suturas para poder suturar el tejido. La disección del tejido que se trasplantaba no era tan efectivo como lo es ahora, y por ende era difícil mantener esa lentícula de estroma con endotelio en la cámara anterior, y pues no tuvieron un suceso a largo plazo. ¿Sí? Luego Meles en el 1998 empieza a usar una burbuja para sostener el tejido que se ha sido trasplantado en la cámara anterior para que se adhiera a la parte más posterior de la córnea. Y de nuevo una técnica complicada, una resección irregular, y por eso es que les traigo aquí, cuando hablamos del tema, que los bancos de ojos fueron los que tuvieron un componente bastante significativo para que esto fuera un suceso a largo plazo, la cual ellos pudieron regular la disección, con el uso de queratomos y tal, que vamos a hablar más adelante, para que entonces podríamos hacer lo que se llama un decimate stripping, ¿verdad? Y como pueden ver aquí ahora, poder trasplantar un tejido limitado con el endotelio y con el uso del aire poder pegarlo adecuadamente. Y pues ya Gorway con el microqueratomo podemos cortar un tejido más efectivamente y más consistentemente, que fuera de un grosor limitado y se pueda adherir a la parte posterior de la córnea y tener un suceso a largo plazo. Tal vez estas cosas ahora no se ven, no tendrán tanto, no se verán tan claras, pero ahora cuando vayamos a través de la charla van a ver mucho más claro lo que estamos hablando. Hasta que la evolución, como pueden ver aquí ahora, ha sido una significativa, en la cual los últimos 10 años o 20 años, digamos, han tenido un progreso en el componente endotelial, como pueden ver aquí ahora, ¿verdad? Estos fueron las penetrantes, y luego el endotelial han tenido un crecimiento significativo, y eventualmente estamos viendo el uso de Kinoshita con ROCK inhibitors, que si es algo que vemos en el futuro, podrá entonces eliminar la necesidad de endoteliales, porque vamos a inyectar células las cuales pueden entonces reproducir o regenerarse como células endoteliales y tener un uso viable sin necesidad de un trasplante. O sea que la evolución del trasplante endotelial, el DLEC, fue inicialmente un tejido que usamos cortado sin necesitar un microqueratomo. Como pueden ver aquí ahora, un tejido bastante grueso que incorporaba estroma, y el endotelio con Dense Membrane era un poquito más difícil de mantener y pues tenían cambios refractivos un poquito más variables. Luego cambiamos de DSEK y DSEK, que ya es automatizado la disección del tejido, y pues ya una vez automatizado la manera de remover ese tejido, podíamos hacer entonces decisiones mucho más finas, de menos de 100 micras, y pues ya entramos en un tejido mucho más fino, y por lo ende la recuperación visual en la transplantación mucho más consistente. Y luego DMEK y DMEK, que ya son tejidos, como le expliqué, que son solamente la transplantación del tejido de células endoteliales a través de uso con el Descemet membrane. O sea que hemos ido de grosores de completo, penetrante, ¿verdad? De 300 micras, 200 micras, y ahora, como pueden ver, menos de 100 micras con Ultra DSEK y DMEK, que básicamente es el grosor del Descemet membrane. Estamos hablando de 10, 5 micras de tejido. O sea, queratopsias lamelares, como pueden ver aquí ahora, es DLEC, se comprobaba un tejido significativo de estroma en adición del endotelio con Descemet. Luego, DSEK o DSEI, que es una disección automatizada de las células o del tejido endotelial, junto con menos estroma, y estamos hablando de 120, 130 micras, cuando el DSEI, el ultrafino, pues ya es menos de 100 micras, y eso ya lo hacemos a través del banco de ojos, que le damos nuestras especificaciones del grosor que queremos del tejido, y se hace en planta cuando se ha disectado a través del banco de ojos. Y pues ya DMEK o DLEC, pues ya estamos hablando de la disección solamente de Descemet membrane junto con los endoteliales,
y pues hacemos una incisión que básicamente es un cambio anatómico. Se remueve el descemes membrane del paciente y se le implanta uno nuevo. Este es un ejemplo de una foto de un paciente luego de ser trasplantado con un DSEK. Pueden ver aquí el estroma nativo del paciente y como ven esta pequeña línea aquí está aquí. Esta disección es del tejido que ha sido trasplantado. Se inyecta aire en el ojo para que se pueda adherir adecuadamente y esto ya status post, el aire se ha removido y queda el trasplante adecuado. Como pueden ver que queda precioso sin suturas. Esto es un OCT de un paciente con un DSEK. Pueden ver que la disección, que es aproximadamente 120 o 100 micras. Si estos trasplantes, estas disecciones, al ser un microqueratoma, las áreas periferales tienden a ser un poquito más gruesas y por ende ese cambio de curvatura le puede hacer un cambio del poder refractivo de la córnea y por ende un shift hiperópico, lo cual vamos a hablar más adelante. Este es otro ejemplo entonces del DSEK y las extensiones de la periferia. Esto es un ejemplo de un ultra thin DSEK en el cual es bien fino la disección. Y veremos más adelante el DIMEC, que es completamente solamente el reemplazo del descemes membrane con endotelio. Y bueno, pues entonces indicaciones de los trasplantes endoteliales, pacientes con distrofias corneales posteriores, específicamente Fuchs, PPMD, non-good endothelial dystrophies, pacientes con queratopatías bulosas afáquicas o pseudofáquicas. Afáquicas es un poquito más complicado y ya le explicaremos por qué. Las pseudofáquicas tienen un success rate bastante bueno en la adherencia. Y entonces otros casos, ¿verdad?, de compensación endotelial, sea por trauma, por foreign body, por la edad, válvulas de glaucoma que tienen el tubo en contacto con endotelio y pues crean esta compensación. Hay síndrome en otra de las indicaciones para estas queratopatías endoteliales. Y en casos de queratopatías penetrantes previas, las cuales han tenido una decompensación endotelial, en esos casos, en vez de reemplazar el tejido entero, solamente se reemplaza la parte posterior y el trasplante se queda estable, simplemente se remueve el descemes y se reemplaza con uno nuevo. Con indicaciones, obviamente, a un paciente que no puede mantener una presión intraocular, porque como pueden ver aquí, inicialmente, ¿verdad?, tenemos que usar aire para mantener la presión del ojo y que ese tejido se adhiere, y al tener una hipotonía, pues no solamente en el periodo postoperatorio, pero a largo plazo no le da posibilidad de que ese trasplante se quede estable, adherido al estroma del cual se le estén trasplantando. Y obviamente en pacientes que tienen cicatrizaciones estromales, lo cual entonces no sería un efecto efectivo en cuanto a revisión visual, porque aunque reemplacemos el descemes, existe todavía esa cicatrización estromal. Pueden ver aquí entonces ahora, a través del tiempo, como la introducción de cirugías endoteliales o trasplantes endoteliales y el avance del procesamiento de este tejido, como ha cambiado significativamente la manera de que trasplantamos y las modalidades que ofrecemos a los pacientes a través del tiempo. Como puedes ver aquí en la gráfica, en la tabla, en el 2005 se hacían 42,000 trasplantes penetrantes y en ese periodo solamente se hacían 1.300, alrededor de 1.300 trasplantes endoteliales. Y a través del tiempo, como se ha ido mejorando la técnica, el harvesting del tejido, la disección del tejido ha ido mejorando y ha sido más consistente. Pueden ver aquí ahora como en general en Estados Unidos ha cambiado. Ahora se hacen 25,000, casi 26,000 trasplantes endoteliales en Estados Unidos en 2014 y ya la cantidad de pacientes que se hacían penetrantes ha disminuido y pues ya el trasplante endotelial ya ha sido aceptado como el gold standard en los casos que les expliqué anteriormente y no necesariamente se hace todas estas queratoplastías penetrantes que se hacían antes. O sea que todo tiene que ver con la técnica, se ha mejorado en la manera de que se remueve, se corta el tejido, la manera que el delivery del tejido, ¿no? Desde los bancos de ojos, o sea, que darle mucho crédito a los bancos de ojos por este progreso que ha dado un beneficio al paciente y al cirujano también. O sea que veis cómo puede aquí, como ha disminuido el trasplante, no solamente porque la técnica ha sido peor el trasplante, simplemente que ha mejorado la técnica de endotelial. Y ponen también pues, la agudez visual y la recuperación de la agudez visual es mucho más rápida con el uso de cirugías endoteliales comparadas con los trasplantes penetrantes. Como ven aquí en la tabla, en los trasplantes penetrantes, el PK, tiene un momento de cirugía
pues tiene un periodo bastante prolongado hasta que puede llegar a una rehabilitación adecuada visual de 20/50, un periodo bastante prolongado en comparación con el paciente de trasplante endotelial que pueden ver aquí ahora que se trasplanta y tiene una recuperación visual bastante rápida en comparación con el trasplante penetrante. Obviamente, pues en trasplante endotelial no usamos suturas para estabilizar el trasplante, solamente usamos suturas para hacer la incisión y por ende, pues esa inestabilidad o esa irregularidad del astigmatismo, pues no lo vemos o no necesariamente tenemos que bregar con él en el caso endoteliales comparado con el PK. Y esto, pues, otros estudios que se han hecho, ¿verdad? De diferentes grupos, y mismo, pueden ver aquí ahora, también lo importante de poder de notar aquí es la recuperación visual, de visión corregida y no corregida. Y también pueden ver aquí ahora, yo creo que es la parte más dramática, el astigmatismo, el cilindro que se presenta en los tejidos endoteliales, en las trasplantes endoteliales, en comparación con los trasplantes. Y obviamente, pues esto es un factor significativo en cuanto a la reducción visual del paciente y el periodo que se toma para llegar a ese punto. Y bueno, todo tiene, ¿verdad? Sus pros y cons. Una cosa que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos un trasplante endotelial es que, como les dije anteriormente, al trasplantar un tejido que tiene cierto grosor, pues puede entonces tener un efecto en la curvatura superficial de la córnea posterior y por ende causar una curvatura o disminuir el arco de la curvatura y por ende disminuye el poder corneal efectivo y tenemos que entonces ajustar, ¿no? Y esto es más específico cuando estamos haciendo un DSEK con una catarata o un DSEK que eventualmente va a tener, o un paciente que tiene cataratas y eventualmente va a tener un DSEK. Por ejemplo, un paciente que, digamos, tiene un poder refractivo X y hacemos una combinada que es un trasplante de córnea, el trasplante endotelial y la catarata, tenemos que hacer un ajuste al poder del trasplante para que el paciente no quede imétrope. En otras palabras, un ajuste de más o menos 1.5 a una dioptría para poder tener más cerca un poder refractivo pleno que nos quede más hipermetrópe. Y lo mismo, pues, hacer ese ajuste, si hacemos una catarata, eventualmente va a ser un DSEK, que va a tener un cambio hipermetrópe también. En cuanto a la sobrevivencia de las células endoteliales, pues en comparación con el PK es superior, pero sí, como pueden ver inicialmente, como tenemos una manipulación del tejido que es un poquito más agresiva que la que sería con el trasplante penetrante, pues sí tenemos una pérdida de células inicial, pero luego se estabiliza y a largo plazo, pues sigue siendo beneficioso el trasplante endotelial a comparación del PK en tiempo prolongado en cuanto a sobrevivencia del trasplante de células endoteliales. ¿Qué factores son asociados a las pérdidas endoteliales? Pues obviamente, pues la manipulación del tejido. Hacemos unas incisiones que son esclerares o corneales, en lo cual introducimos el tejido y lo vamos a ver con más detalle ahora. Y varía, ¿verdad? Si una incisión de 5 milímetros, tenemos más espacio, menos crunching del tejido cuando se introduce, versus cuando son 3 milímetros, pues ya poco espacio, o sea, estamos introduciendo un tejido que va a tener que comprimirse un poco y por ende esa manipulación de ese tejido al introducirlo en la cámara anterior, pues podemos tener pérdida de células endoteliales durante la cirugía. Y obviamente para los instrumentos usados también, mientras más manipulemos el tejido, pues vamos a tener pérdida periferal y tal vez si se manipula centralmente, también las células endoteliales centrales. Obviamente, pues dificultades durante las cirugías, dislocación del injerto, rebubbling, pues también tienen factores en pérdida de células endoteliales aquí. O sea que, ¿dónde estamos hoy en cuanto a la comparación entre cirugías endoteliales y cirugías penetrantes? Hasta ahora, como pueden ver ya por los números específicamente, para las indicaciones que presentamos ahora, el DSEK, que es Standard of Care, en pacientes que tienen pérdida endotelial con un estroma adecuado, son pacientes que se reciben un trasplante endoteliales. Cirugía más segura, resuelve los problemas estructurales porque no estamos haciendo una penetrante, o sea, no estamos perdiendo la integridad de la córnea nativa. Los resultados refractivos son más predecibles y más rápidos en su resolución. Disminuimos la habilidad del globo, como dije anteriormente, porque no estamos removiendo un tejido por una penetrante. Y preserva esa irrigación corneal anterior al no tener que hacer una incisión anterior en estos casos de células endoteliales. Y por ende, pues un resultado visual y irrigación rápida.
una incisión más pequeña, como les dije, una incisión que yo por general una de 5 milímetros, un ojo más estable, y no son suturas las que se usan para estabilizar el trasplante, sino que son suturas para cerrar la incisión en sí. Una incisión pues manual o microqueratomo, que es lo que es el standard of care ahora. El femtosecond pues sí se ha usado, pero no ha tenido tanto suceso, ya que la disección más profunda tiende a ser un poquito más irregular y pues la interfase no tiene la habilidad de darnos una componente óptico tan adecuado como lo sería con microqueratomo por el momento, pero es algo que continúa mejorando, y pues tal vez en el futuro será algo, una posibilidad también el uso del femtosecond para disección de plantas endoteliales. El grosor, como pueden ver aquí ahora, el DSEC clásico es un trasplante que es de 100 a 180 micras, y el Ultrathin DSEC, pues uno ya de 100 a 50 hasta 30 micras en muchos casos. Pues sí, es un poquito más difícil de manipular, pero es más efectivo en cuanto a disminuir el cambio de refractivo y pues la recuperación más rápida del paciente. Y bueno, pues las indicaciones del Ultrathin DSEC son las mismas que el DSEC. Como les expliqué, son pacientes que tienen trasplantes que tienen un tejido de 100 micras o menos, una rehabilitación paralela con DMEC, y pues más fácil en cuanto a la plantación comparado con DMEC. No hay cambio en astigmatismo porque no estamos variando la curvatura de la córnea, lo que estamos es tal vez quitándole un poquito de refractivo, pero no varía la regularidad. Y complicaciones durante la reacción del tejido, pues sí, es tal vez un poquito más complejo, pero es algo que el banco de ojos pues, tiene la habilidad de poder determinar de antemano antes de enviártelo para ser trasplantado. Y pues esto es un caso aquí de un ejemplo de Ultrathin DSEC. La técnica no cambia comparado con DSEC, pero sí, pues un tejido un poquito más fino, por ende un poquito más difícil de manipular, porque tiene su propio, mucho más maleable, más flexible, y tiende a doblarse en muchas ocasiones, pero una vez uno inyecta la burbuja, pues cae en su sitio y bastante sencillo. O sea, con disección, pues eso lo hablamos ahora, DSEC, más femtosecond. El DSEC, pues, es el uso de una trefinación, no es tan específico. Con el DSEC, pues, como microqueratomo, y por ende nos da una disección del tejido mucho más exacta en la periferia y en el centro, y una disección mucho más regular en cuanto a la interfaz del tejido. Bueno, pues ahora entonces consideraciones preoperativas, ¿verdad? Si el paciente ha tenido un trasplante previo o no, es importante saber, ¿no? Duración del edema corneal para estar seguro de que ese edema va a ser reversible una vez nosotros trasplantemos el tejido endotelial. No queremos tener pacientes que hagamos un trasplante endotelial y han tenido un edema corneal tan prolongado que ya hace cicatrización y pues no va a tener un efecto tan de recuperación tan efectivo como quisiéramos. Obviamente la edad del paciente es importante en cuanto al tejido que vamos a usar y la curvatura de la córnea, el diámetro del tejido que vamos a disectar también. Y pues si el paciente es fáquico, pseudofáquico o con cataratas. Fáquico, pues obviamente tenemos que determinar si el paciente está cerca o tiene una catarata, y por ende deberíamos hacer una cirugía combinada. Si el paciente es pseudofáquico, que es el lente que está implantado, es un lente que está estable y que se va a dislocar durante la cirugía, obviamente, pues, en muchos casos, pues, tenemos que tener consideraciones de si el lente está en el surco versus en el saco, en el capsular bag. Y, pues, tener en cuenta el poder refractivo que va a tener el cambio, ¿verdad? Una vez se remueve o se implanta ese tejido endotelial. Y, pues, catarata, pues, como dije, pues, es combinado. Si tiene catarata, ¿cuán significativa es? Entonces, la técnica es, pues, hacer la catarata primero, estabilizar ese lente, cerrar la pupila, hacer el trasplante, entonces luego dilatarlo de nuevo para que no cree ningún tipo de bloqueo pupilar. Irregularidades en la córnea que pueden influenciar el resultado refractivo o el resultado de la estabilidad del trasplante. Obviamente, si tiene una cicatriz que nos hace dificultoso remover el endotelio, pues tenemos que tener eso en cuenta. O sea, que esos factores son importantes de determinar antemano. Si tiene un filtro, ¿verdad? Una trabelectomía, tiene un tubo, pues sabiendo de que posiblemente ha sido parte de la causa de esa decomposición endotelial, pues hay que considerar si ese tubo que está en la cámara anterior está en contacto con el endotelio, debería removerse, trim it, o
removerlo y ponerlo de nuevo en el vitrio, o sea, a través de una vitrectomía plana, y poner el tubo en la cámara posterior para que no cree ese problema a largo plazo con el trasplante endotelial. O sea, que consideraciones que... Y pues si tenemos el ACI o y las consideraciones aquí en cuanto este lente se debería remover si está en una posición estable. Posición estable debería removerse para poder tener un suceso a largo plazo de ese trasplante endotelial. Y bueno, aquí pues la técnica quirúrgica. Esto es un video viejo, ¿verdad? Lo que tengo aquí, pero quiero compartirlo con ustedes, ¿verdad? Marcando la área de la incisión primero. En este caso hicimos una incisión un poquito más posterior, casi escleral, como pueden ver aquí ahora, como hacíamos anteriormente. Y pues también queremos con el trefina, no para cortar el tejido, sino que para marcar las áreas del diámetro del trasplante que vamos a introducir en la parte, una vez removemos el Descemet. Si esto es un Descemet stripping, lo que vamos a ver aquí ahora, cuando usamos un Sinskey revertible, y pues una vez se hace un scoring alrededor, pues ven el tejido del Descemet como se va removiendo. En este caso se puede hacer con viscoelástico, lo cual se remueve después, si es que vas a hacer una catarata o ya has hecho la catarata. En este caso, pues también se pueden, yo lo uso con una cámara anterior, la cual mantiene la cámara estable mientras estamos removiendo el Descemet de la córnea. Y pues aquí las lesiones pueden ser esclerales, pueden ser corneoesclerales del diámetro de 3.5 a 5, preferible 5 milímetros para minimizar el daño endotelial de la introducción del tejido. Y una parentesis bastante periferal para que no interfiera con el trasplante una vez se implante. Y esto es lo que dije ahora, un desmatorrexia se puede hacer con aire, Trypan Blue, aunque en estos casos no necesariamente necesario, y mantener la cámara con viscoelástico, pero hay que remover ese viscoelástico una vez se introduzca el trasplante, porque si no, no va a adherirse adecuadamente con el aire. Entonces, non-stripping EK es en caso de que pacientes que tienen ausencia de gutata o irregularidades y pacientes con PK previos, se pueden dejar ese tejido ya y se hace otro trasplante por encima, o pacientes fáquicos o niños también pues, se puede hacer de esa manera también. Y pues hay ciertas maneras de introducir el tejido con diferentes instrumentos. Hay insertores, hay forceps, hay diferentes técnicas. Y déjame darle el video aquí para que vean las diferentes técnicas que tenemos aquí. Este es un insertor que se usa, ¿no? Yo lo uso ya, pero el paciente tiene su propia irrigación, se hace la incisión, se da la incisión y se introduce la incisión y eso el inyector básicamente empuja el tejido un poquito más, ¿verdad? Abrupto, ¿verdad? Como ahí se inyecta, lo ven ahí, y pues ya una vez sacas el inyector, cierras tu incisión, inyectas tu aire, y pues ya el tejido queda en su sitio sin problema. El problema con este tipo de técnicas es que si lo haces, si remueves mucho rápido el inyector, puede que el tejido se siga contigo. Si no me equivoco, este otro que está acá, es el remover el tejido que ya ha sido disectado. Se hace un taco fold que sea de 460 o 50-50 y estas forceps agarran en la periferia, pero en el centro y por ende no causan ese crunching del tejido. Y pueden ver aquí, una vez tú cierta incisión, inyectas aire y el tejido queda trasplantado adecuadamente en la parte posterior de la córnea. Ahora, antes que nada, ¿alguna pregunta, verdad? Antes que siga, porque sé que sigo hablando, pero no sé si hay alguna pregunta que tengan o alguna duda que quieran aclarar ahora. Sin pena. Bueno, pues continuamos entonces. Ahora hablemos un poco más de inserción del tejido, ¿verdad? Porque eso es igual de importante, ¿no? Como expliqué anteriormente, si tenemos inserción que es bastante traumática, pues vamos a insertar un tejido en el cual el tejido integrado va a tener células anteriores que van a estar inadecuadas o básicamente dañadas, ¿ok? ¿Qué son los objetivos primarios de inserción en la técnica? Queremos minimizar, ¿verdad?, el daño de las células endoteliales del donante una vez lo insertemos en el ojo. Porque una vez está en el ojo está ya un ambiente, ¿verdad?, que es su ambiente nativo, pero al insertarlo queremos primero asentarlo de una incisión que sea suficientemente grande para insertarlo, pero suficientemente pequeña para no tener que hacer, ¿sabes?, la sutura y tal, y minimizar ese
esa disección, ¿verdad? Que puede ser potencial de infecciones y tal, alguna extensión muy grande. Y pues hacer la técnica de disección un procedimiento más sencillo, ¿verdad? Para que pueda ser más usada adecuadamente y tener un success rate más efectivo y más consistente. Y pues prevenir que se disloque el tejido o que se inverte el tejido en estos casos. So, como pueden ver aquí, la técnica que vieron anteriormente de forceps, ¿verdad? Unas forceps que no son compresivos en la parte central y pues se agarra y se inserta y ese tejido pues se entra en su sitio. Lo que le llaman un taco fold también al minimizar, al hacer un taco fold pues se minimiza el espacio que hay que abrir en la incisión y pues también se minimiza, si le pone viscoelástico entre medio, el trauma que se crea en esas zonas endoteliales. ¿Okay? Pues sí, yo por lo general yo uso un chin maintainer para poder tener esta cámara anterior bastante estable mientras se inserta y no perder esta presión del ojo una vez inserta o manipular con instrumentos entrando y saliendo del ojo. Y pues que se despliegue suavemente el tejido y pues se pueda inyectar aire y fluido para que pueda mantenerse en su sitio. Esto aquí es una disección como el tejido ya, esto ya es un dissect bastante más grueso, como pueden ver aquí ahora. Se inyecta viscoelástico entre medio. Estas son las fuerzas que aprietan en la periferia, no en el centro. Y pues a través de incisión, como lo penetras, lo insertas y lo sueltas. En este caso, si no me equivoco, no usan una cámara anterior. Tienen pues ya el VSS en el ojo o viscoelástico, lo cual hay que removerse. Yo no recomiendo que pongan viscoelástico en el ojo cuando hagan esto, porque entonces se pone intermedio la interfase y por ende entonces no adhiere adecuadamente. Pero esta es una de las técnicas con unos Ogawa forceps, como pueden ver aquí ahora. Y pues ya ha habido 27 estudios evaluando la técnica del folding, 60-40, 40-60 y cuál es la cantidad de pérdida endotelial en estos casos. ¿Okay? Y pues al doblarlo, pues los bordes obviamente son los que van a perder células endoteliales, mientras la parte central va a estar intacta. Y pues con esas forceps que se penetran, aunque no es la única técnica que se usa para ponerlo, pero esto es una presentación de la técnica de taco fold y cómo afecta o no afectaría las pérdidas endoteliales aquí. Otras técnicas de inserción más allá del forceps son los glides, Busing glides, el sheets glide, forceps of sutura y el shovel. Y el suture pull-through, que básicamente es el más económico, aunque obviamente las suturas están caras también, pero pasar una sutura y traspasar el tejido, eso lo va a ir ahora también. Como expliqué, este es el Busing glide, lo cual usan dos instrumentos para jalar el tejido. El tan endoglide, que obviamente es la misma técnica, y el shovel, que van a ver aquí ahora en un segundo. Este es básicamente el Rosenwasser shovel. Yo no lo uso, yo uso una técnica mucho más sencilla. Pero simplemente tienes el shimmer maintainer, como ven aquí ahora. Este ha sido un tejido que se le trasplanta, ya se le remueve la catarata y tiene el lente intraocular ya implantado en su sitio. Y pues se expande un poquito más la incisión para poder poner el shovel. Ya esto es un poquito más de 5 milímetros o tal vez. Entonces el shovel con su tejido impuesto en la parte más anterior del tejido, usa un Busing glide, lo cual no usamos ya. Y van a ver entonces el instrumento, lo van a ver a un segundo, en lo cual se pone el tejido doblado de una vez ya. Se verifica que hay espacio para poder hacer el shovel, pones el tejido ya doblado en el shovel, te pones viscoelástico entre medio para que no cause mucho crushing, ¿verdad? De las zonas endoteliales. Y básicamente lo empujas, ¿verdad? A través con el shovel, a través del glide para introducir el tejido en la cámara anterior. Esto pues ya no creo que es una técnica que se usa tanto como hace, digamos, 10 años, porque ya hemos visto que otras técnicas son mucho más efectivas y menos tediosas que lo que estamos viendo aquí ahora. Pero para un ejemplo de cómo ha ido progresando las técnicas, se inserta, se mantiene el tejido en la cámara anterior, se remueve, entonces se remueve el sheets glide y queda el tejido dentro del ojo sin problema. Se inyecta una burbuja para que se desdoble. Primero lo suturas obviamente, pero se pone un aire eventualmente para que se desdoble y quede en su sitio adecuado. Y se remueve la cámara anterior. Bueno, aquí ahora inyecta aire. Inyectarlo por debajo del tejido obviamente, porque no queremos que se separe de interfase y ya queda su tejido adecuadamente. Esto es un roller, en el caso quieres mover un poquito el tejido de posición y pues se queda ya implantado el tejido eventualmente.
Entonces, en caso de que quieres moverlo, tú puedes mover dentro de la interfase o por debajo. Esto es el uso del Busing Glide. Estos son videos que pueden ver ustedes también en YouTube. Hoy en día, pues, todos estos videos están tan fácilmente disponibles para todos ustedes. Este es pasan una sutura primero en este caso, ¿no? Para remover el tejido. Vamos para adelante aquí ahora. Este es el Busing Glide, ya tiene el tejido ya removido e implantado. Y esta segunda instrumento va a ir diamétricamente opuesto al área donde vas a insertarlo para agarrarlo y empujarlo dentro de la cámara anterior. Lo van a ver ahora. El tejido va por una incisión y el instrumento por el otro para agarrarlo. Básicamente es unas pequeñas, unos pequeños forceps. Ahora agarra el tejido, como ver aquí ahora, y lo alas, el inserta. Básicamente esta misma técnica es la que se usa, pero sin los instrumentos, simplemente como una sutura, la cual se le pone una pequeña sutura al tejido y él pasa la sutura por un lado y por el otro se sale, entonces ya el tejido queda insertado entre el ojo y no tienes que usar estos instrumentos. El suture glide es la técnica que yo prefiero usar. El pull through, como les dije ahora, se usa un tenoprolene en pacientes afáquicos, pupilas grandes. Pues, lo beneficioso de la sutura es que una vez tú la pasas, una vez el tejido ya está insertado, pues lo puedes dejarlo temporalmente con la sutura. En el caso de que el paciente sea afáquico, tenga la posibilidad de pegarse, puedes ir de nuevo e insertar la burbuja sin tener pérdida de ese tejido que se vaya a la cámara posterior del paciente afáquico. Y pues es sencillo en pacientes con tejidos mucho más gruesos o hasta con pacientes con tejidos menos gruesos. Contrasting dice, o sea que la suture pull through para mí es un procedimiento igual de efectivo y más sencillo y más económico que otras de estas técnicas que conllevan estos instrumentos que tal vez son desechables y te incurre un gasto un poco más significativo. O sea que todo tiene un cura de aprendizaje para poder insertar adecuadamente, va a tener cierta pérdida de sus materiales, pero por general todos son inserters o pull-through injectors que son bastante efectivos en introducir el tejido. O sea, ¿qué sabemos al respecto de las distintas técnicas de inserción? Esto es importante, ¿verdad? Porque ahora queremos saber si somos efectivos en minimizar ese trauma al tejido durante la inserción. Y pues vamos a ver estudios que están hechos en cuanto a la pérdida de tejido o pérdida de soluciones materiales con diferentes técnicas. Esto es un grupo control, de verdad, se ha teñido y pues solamente con hacer la trepanación del tejido vas a ver que va a haber una pérdida de células endoteliales de 8.5%, o sea que eso es inevitable. Sabemos que cada vez que tengamos un tejido de procesamiento, al cortarlo con una trepanación, vamos a ver pérdida de tejido periferal, eso es inevitable. Y pues entonces vemos aquí ahora diferentes técnicas, no solamente de qué tipo de técnica, pero también el tamaño de la incisión. Y como le dije anteriormente, pues por eso es que no queremos una incisión muy grande, pero tampoco muy pequeña. Como pueden ver aquí, 5 milímetros de incisión corneal, con forceps vas a tener una pérdida de células endoteliales de 18% aproximadamente. Versus cuando usas los mismos forceps y de 3 milímetros, tienes una pérdida mayor de células endoteliales. O sea que definitivamente si usas forceps, posiblemente el 5 milímetros sería el tamaño de incisión más adecuado. Igual aquí, cuando usamos el pull-through technique, sea con el Busing Glide o sea con suturas, la incisión de 5 milímetros básicamente es comparable en cuanto a pérdidas endoteliales con las 5 milímetros de forceps, pero sí tenemos una pérdida más grande de células endoteliales con una incisión más pequeña. O sea que, ¿verdad? Lo que aprendemos aquí ahora es que, sea la técnica que usemos, tenemos que hacer incisión de por lo menos 5 milímetros para minimizar esa pérdida de células endoteliales que es significativa, específicamente en este tipo de técnica. Y pueden ver aquí, pues, ¿sabes? Con los estudios de incisión, como pueden ver, las pérdidas endoteliales deben de ser insertados. Incisiones pequeñas, más pequeñas, causan mayor daño endotelial en el laboratorio y clínicamente también. Y pueden ver aquí ahora entonces también pérdida de células endoteliales a través de 6 meses y 12 meses, esos pacientes que han sido trasplantados con incisiones de 3 milímetros versus 5, pues efectivamente entonces la que preferimos y recomendaríamos sería la incisión de 5 milímetros para insertar estos tejidos. Y a través del tiempo, ¿verdad?
la estabilidad nos da la razón aquí también con incisión de 5 milímetros a través del tiempo, pues definitivamente tiene mejor. Ahora, importante entonces el manejo o importancia de la burbuja en estos casos, porque la burbuja lo que nos va a mantener es ese tejido a corto plazo, ¿verdad? Las primeras 24 48 horas adherido para que entonces haga su propio efecto con sus bombas, ¿verdad? De morrer fluido, solo endoteliales, y puede entonces hacer su propio trabajo sin necesidad de un aire a través del tiempo. Este es un ejemplo de un paciente con fixed dystrophy, la cual se le hizo una cirugía endotelial. Vamos a ver la burbuja aquí, el post-op day 1. Nos hacemos un fill de aproximadamente 80%, removemos un poquito antes de que el paciente se vaya a su casa después de la cirugía, y pues ver aquí el remanente del aire con el tejido implantado adecuadamente, ¿verdad? El día siguiente de la cirugía. Es importante evaluar la posición del tejido, si hay algún tipo de fold o pliegue y la burbuja esté adecuada. En el caso de que tengamos un field de 100%, ¿verdad? Tenemos que evaluar la presión intraocular. Eso ayuda definitivamente a corto, o sea, inicialmente cuando hacemos la cirugía, en adherir el tejido, ¿verdad? Al estroma, y evitar que el humor acuoso entre en esta interfase, que sería entonces lo que nos desprende o nos separa el tejido trasplantado del tejido del paciente. O sea que en esas operaciones hacemos un 100% fill, llenamos el aire con aire entero al ojo, y después de 10 minutos aproximadamente, pues removemos un poquito el aire para entonces disminuir esa posibilidad de que esa presión intraocular sea más elevada, y se dilata la pupila obviamente luego de la cirugía. ¿Ok? Aquí pues tenemos un ejemplo pues, problemas del tejido con bloqueo pupilar intraoperativo. El iris se adhiere, pues tenemos que estar pendientes de eso, que el aire no vaya hacia atrás o se empuje ese iris hacia el frente, porque eso es una situación que no queremos, porque hacemos daño a las zonas endoteliales, y en esos casos tenemos que estar pendientes de asegurarnos que ese aire, si va hacia todo el iris, que lo podamos a manipular el ojo para que ese aire vuelva a la cámara anterior y no cree ese bloqueo pupilar. Pero intraoperatorio o postoperatorio también. ¿Okay? Y aquí pueden ver un ejemplo de cómo el aire se fue anteriormente y empuja el tejido del iris hacia el frente. Y es algo que si lo vemos intraoperatorio o postoperatorio tenemos que resolverlo manipulando el ojo, o vuelvo entrando y removiendo ese aire y reposicionándolo en la cámara anterior. En cuanto a complicaciones, existen las complicaciones intraoperatorias y postoperatorias, ¿verdad? Orientación del aire en estos casos, expulsión del injerto, cuando lo estamos insertando. Y como le expliqué, en esos diferentes injectors que usamos, muchos de ellos tienen una irrigación continua, pero tenemos que regular la presión dentro del ojo para que no sea que cuando removamos el instrumento, como hay tanta presión dentro del ojo, expulse ese tejido, y es importante estar evaluando eso. Si es un paciente afáquico, que se nos disloque posteriormente ese tejido, y en esos casos, pues uso de un suture pull-through para estabilizar ese tejido. En el caso que se disloque, pues es importante. Tratamiento endotelial, como hablamos, por la inserción, y por eso que tenemos incisiones un poquito más grandes, 5 milímetros. Y pues en manejo del aire, a veces nos damos cuenta que una burbuja pequeña se desplaza, ¿verdad? A la cámara posterior y empuja el aire hacia el frente. Sangrado es detrimental, obviamente, para el tejido, y más todavía si queda en la interfase, tenemos que removerlo y limpiarlo. O lente o implante dislocado, que nos va a hacer daño al tejido endotelial también. Postoperatorio, de nuevo, dislocación. Esto pues es algo que puede ocurrir, y no es que ocurra muy frecuentemente, pero siempre tenemos que estar preparados al día postoperatorio 1, de ser necesario volver a rebubbling, volver a llenar el ojo con aire, en el caso que vemos áreas que están un poquito dislocadas, o para poder posicionar adecuadamente. Primary failure, de que el tejido por procesamiento, incisión y tal, pues ha tenido esa pérdida de células endoteliales que es irreversible, y pues hay que reemplazar el tejido. Y pues rechazo o failure secundario, digamos, por donde está insertado, en contacto con un tubo en el ojo, pues esos serían failures postoperatorios. Y pues otras complicaciones menos comunes, pero sí existentes: CMI, glaucoma, infecciones, Urtzevalia syndrome, opacificación de dentes oculares, que tenemos que entonces evaluar. Pero son cosas que tenemos que tener en mente, ¿no?, cuando estamos considerando células endoteliales.
Fallos endoteliales, pues, como dije, pues por la manipulación del tejido, sea desde el tiempo que estuvo en el ojo el banco de ojo, el procesamiento y tal, pues, y varía en cuanto a los estudios de 0% a 29%, o sea, que una variación grande, pero es posible, también tiene que ver con la experiencia del cirujano. Complicaciones postoperatorias, algunas se pueden resolver sin tener que remover el tejido, como tenemos una dislocación del tejido, rebubbling, o poner gas en el ojo para darle más efectividad de ese aire en el ojo más largo plazo. Pero en ocasiones de que veas que el tejido simplemente no está, está edematoso, no está adheriéndose adecuadamente, pues reemplazarlo sería la manera más adecuada, o que esté insertado al revés y tiene las células endoteliales plegadas al estroma, obviamente pues ese tejido no va a tener viabilidad, hay que removerlo. Dislocación del tejido porque es una presión intraocular disminuida, seropositive, que está perdiendo aire entre el ojo, el paciente se frota el ojo, es importante que no lo haga, ¿verdad? O que tenga aire de interfase y no permita que se adhiera adecuadamente. Y fallo primario, pues digo, como les expliqué, durante la cirugía, injerto que esté insertado al revés, o viscoelástico, es importante, si hacemos una catarata y luego hacemos el trasplante, si no hacemos una removida viscoelástica efectiva, ese viscoelástico puede quedar en interfase, entre medio interfase, entonces no deja adherir ese tejido, entonces no tenemos un trasplante adecuado. ¿Okay? Aquí tenemos diferentes ejemplos de dislocaciones del tejido. Pueden ver aquí el espacio, ¿verdad?, desde la interfase, sea por líquido, sea por viscoelástico, simplemente un fallo primario en el cual no se adhiere, un tejido dislocado, como pueden ver cómo cae hacia la parte más posterior, y pues un OCT definitivamente, claramente, pues denotando un desprendimiento o no adherencia. En muchos casos, en casos pueden ocurrir ingrowth epiteliales. Eso cuando hacíamos incisiones, venting incisions, que era para poder entrar en interfase o remover aire. Ya por lo menos yo no las hago frecuentemente, por ende ese tipo de complicación es mínima o no existente. Photo wrinkles puede ser también algo que le molesta al paciente, y eso cuando el tejido se inserta, pero queda todavía un pliegue, y si eso queda en el campo visual o en el eje visual del paciente, pues entonces puede afectar la capacidad de mejorar de efectividad de su visión. Y pues si hay haze en la interfase, pues pueden también crear esos problemas. Pueden ver aquí un poquito de ejemplo de un haze bien posterior en este caso. Y pues interfaces se ven aquí ahora también en este caso. No necesariamente significativo en visión, pero sí en otros casos puede también afectar la capacidad de mejorar su visión. En casos especiales, ¿verdad?, pacientes que han tenido un trasplante en el cual el trasplante de córnea ha tenido un fallo endotelial, esos casos se pueden trasplantar con EK, o sea, con un trasplante endotelial se tiene que remover el tejido entero. Hay que considerar cuánto tiempo ha tenido ese edema, como dije anteriormente, porque eso puede afectar la capacidad de cicatrizar esa córnea estromal, a diferencia de en casos cual tiene edema y se desaparece el edema una vez se hace el trasplante. La edad, y esto lo he visto anteriormente, pacientes fáquicos pseudofáquicos, lo discutimos anteriormente también, superficies irregulares, filtering surgery, este slide ya lo habíamos discutido anteriormente. Pues específicamente en pacientes con bulosas pseudofáquicas en casos de ACIOLs, pues aquí es importante, no podemos asumir que simplemente removiendo el tejido, el poniendo nuevo, va a mejorar la cosa, porque si el trasplante, aquí en el caso, vemos que este lente intraocular en cámara anterior está inestable o dislocado, el tejido que implantes ahí eventualmente también va a tener el mismo fate, el mismo efecto de daño a largo plazo. O sea, que en caso que tengas un lente de cámara anterior que está dislocado o lo reposicionas adecuadamente y sabes que tienes un periodo de sobrevivencia un poquito más limitado, o simplemente lo remueves y estructuras un lente en la cámara anterior, o el paciente usa un lente de contacto, pero el mantener un lente de cámara anterior inestable o dislocado y hacer un DSEK no es una buena idea. Y pues en este caso, pues sí, se reposicionó este lente intraocular en cámara anterior, y pues entonces en ese momento, sabiendo que pues, tal vez ese tejido anterior no va a tener la sobrevida que otros tejidos, pero por lo menos está estable por un tiempo de 5 años, y pues le da mejor visión al paciente. Y bueno, pues voy a ir ahora, pues tú sabes, la comparación, ¿no?, de casos con lentes intraoculares de cámara posterior versus cámara anterior, y pues la diferencia de sobrevivencia a través del tiempo.
Y como les dije, es todo importante saber si ese lente está estable o no en la cámara anterior, porque eso va a tener un efecto a largo plazo de la estabilidad de ese tejido endotelial. Y como paciente con cirugías, filtering surgeries, con tubos y tal, pues como les dije, tenemos que reposicionar ese tubo para no afectar la sobrevivencia del trasplante. Y pues en estos casos, pues sí hay que considerar reposicionar ese tubo, o si no, pues va a tener problemas de dislocación y tal del tejido, del tejido que se ha trasplantado, y también pues de la efecto en la célula endotelial a largo plazo. ¿Okay? En estos casos, cuando hacemos el trasplante en sí, pues hay diferentes técnicas para poder mantener ese aire, porque como se imaginarán, cuando tienes un filtro en el ojo, cada vez que inyectas aire, ese filtro se va a filtrar. Y pues en diferentes técnicas se pueden hacer, se pueden poner sutura para cerrar el tubo, si es un tubo, se pueden también poner o poner viscoelástico en el tubo, o también pues tratar de cerrar un poquito la filtración con viscoelástico para entonces poder mantener el aire o poner más aire, ¿verdad? Mucho más aire de general para poder llenar ese ojo y que no se pierda la adherencia del tejido que se ha sido implantado. ¿Ok? Y obviamente pues no masajear el ojo, porque masajear lo que hace es filtrar más el aire que tenemos adentro. En casos afáquicos vitropinizados, pues obviamente es un riesgo de dislocación, son los casos más complicados, son dolores de cabeza, pero se pueden hacer, son más fáciles más el aire porque tenemos que inyectar mucho más aire en el ojo, ¿sabes? Viscoelástico ductal dermatorexis, introducir con sutural injerto, pull through, pero tenemos que llenar el ojo con aire, viscoelástico luego tal vez al final, pero aire es lo más importante. Infecciones de la interfase son las muy difíciles de tratar, porque se imaginan la penetración del medicamento en la interfase es un poquito más complicado. Y pues nada, entonces para ahora, como en síntesis o en resumen de la parte de los defectos endoteliales, el IK ha ganado popularidad, inyección más pequeña, recuperación visual más rápida, preserva la integridad del ojo. En cuanto a aplicaciones de cada técnica, el DISEC puede dislocarse. La interfase puede ser la parte de que puede mantener aire o líquido y puede dislocarse de esa manera. Y pues en comparación, pues el PKP tiene suturas, puede filtrar las heridas y defectos epiteliales que pueden causar el PKP. En DISEC, pues la curva de aprendizaje es un poquito más grande obviamente que la de PKP, pero definitivamente el tejido ya precortado pues disminuye esa curva de aprendizaje. En cuanto a los resultados son similares a repito sobrevivencia, pero definitivamente los resultados refractivos son mucho más efectivos en el DISEC comparado con el PKP. CO sin suturas, como ven aquí ahora, hay menor cambio refractivo comparado con el PKP. La ventaja del DISEC que se disloca, no todo el tiempo, pero es posible, se puede reinyectar aire para poder reposicionarlo. El daño endotelial cuando se introduce, ¿verdad? Y puede haber riesgo de fallo primario. Y la curva de aprendizaje más pronunciada que el PKP, aunque como les dije, ya que los bancos de ojos están ahora procesando los tejidos para uno, ya la curva de aprendizaje se ha disminuido significativamente. Bueno, ahora que hablamos ya y entendimos lo que es el trasplante endotelial, pues vamos a hablar ahora del tejido más fino, que es el trasplante DISEC o DMEC. Entonces, eventualmente hablamos de las diferentes técnicas de cómo hacer el tejido. El DMEC básicamente es una preparación de tejido en el cual solamente es el descemetous membrane junto con endotelio, no conlleva ninguna transplantación de estroma y por ende disminuye la posibilidad de rechazo, aunque la transplantación o el tejido es un poquito más difícil de manipular, ya que el tejido, una vez se remueve, se mete un scroll. ¿Ok? ¿Por qué cambiar a DISEC si es tan bueno ir a DMEC? Bueno, pues entonces mejor resultado visual a corto plazo, aunque a largo plazo el resultado del DMEC y el Ultra-Thin DISEC es comparable. Reemplazo anatómico exacto, o sea que no estamos reemplazando adhesión el tejido estromal, por ende hay menos cambio refractivo que lo que existe con el Ultra-Thin DISEC, y entonces se reduce en teoría la incidencia de rechazo inmunológico. Y pueden ver aquí ahora las diferentes gráficas de diferentes estudios, como un estudio aquí, como podemos ver aquí la recuperación visual del paciente a un periodo de corto plazo y cómo mejoran a través del tiempo. Pero creo que a través del tiempo la mejoría se iguala.
Dificultades o desventajas del DMEC. Es una curva de aprendizaje un poquito más steep que lo que sería el DSEC, que obviamente es más difícil que el PKP. Mayor incidencia de dislocación inicialmente y hay mayor pérdida de soluciones endoteliales durante la cirugía, por ende fallas primarias más frecuentes. Todavía no se ha adoptado masivamente, en la cual la técnica todavía tiene sus pros and cons, pero cuando es efectiva tiene un resultado dramático visual para el cirujano y para el paciente. Aquí vamos a dar un ejemplo de cómo el banco de ojo hace la disección de este tejido. Primero se hace la trepinación del ojo, se hace aproximadamente 10 milímetros, porque después el cirujano en la sala de operaciones determinará cuán grande quiere hacer el tejido. Por lo general son de 8, no menos de 8 milímetros en diámetro, lo que se implanta eventualmente. Aquí el banco de ojo va a teñir el tejido, está con la parte del uterio hacia arriba, para entonces el banco de ojo lo disecta en sí. O sea, usa diferentes técnicas para poder separar el tejido de Descemet, separarlo del estroma. Lo van a ver aquí ahora. Un pequeño, se usa BSS para remover el exceso de trypan blue que tenemos. Y entonces aquí se seca un poquito. Entonces ahora va a poco remover ese tejido, mover aquí ahora. Y obviamente pues aquí la gráfica está ya en stills, ¿no? De cómo se va determinando. Poco a poco, para disminuir el daño endotelial, se va separando ese tejido. Perdón. Y entonces una vez se separa, van a ver que va a quedar en un scroll. Ahí la separación. Y lo que el banco de ojo hace es lo separa, pero después lo pone de vuelta en el transporte, que sería en este caso, ¿verdad?, el tejido estromal, para que entonces, si el cirujano pide el tejido ya como está aquí ahora, pues el cirujano lo remueve y lo pone en un Jones tube y lo inserta. Pero hoy en día ya los bancos de ojos ya están removiendo el tejido completo y poniéndolo ya en un inserter ya, por ende te envían para ti, te ya insertado en inserter, que tú lo que haces es introducir en el ojo y ya está la cirugía. O sea que, como les dije, los bancos de ojos pues, han sido instrumentales, ¿verdad?, en el avance de este tipo de técnica. ¿Ves? Ya ese tejido está, en este caso, te lo van a transportar de vuelta en su posición natural para que si no lo remueva en la sala de operaciones. Cuestión de que al recibirlo, tú you strip it off, se lo convierte en un scroll y lo insertas en el ojo. O sea, aquí está marcado para que la cuestión de orientación, ¿verdad?, que es la parte anterior y que es la parte posterior. Las diferentes técnicas que usan en el banco de ojos para removerlo, ¿verdad? Usan la retroiluminación para poder determinar cuáles son los bordes, ¿ok? Entonces se marca para que el cirujano tenga una idea de qué es lo que es anterior y posterior. ¿Ok? Entonces aquí, pues, ya esto lo hallaron ya, ¿verdad? En la técnica. Como le dije aquí, ya los bancos de ojos te ofrecen unos pre-cut available, 7 milímetros, 9 milímetros, entonces ya está cortado ya de antemano y hasta ya está insertado en un inserter o un injector para que cuando lo recibas en sala de operaciones no tienes que hacer la manipulación del tejido, simplemente implantarlo en el ojo. ¿Ok? Y estos son diferentes técnicas de marcas para entonces tú cuando estás en la sala de operaciones poder saber cuando lo inyectes si está en la posición adecuada o inadecuada. Porque es igualmente importante, ¿verdad? Porque ya con un tejido que es tan flácido, ya no se puede determinar qué es la parte posterior anterior, tiene que estar marcado de antemano. Y esto es un ejemplo aquí de este tejido ya implantado, ¿verdad? Como puede aquí se llena y está la marca, ¿verdad? Para la parte de saber que tú estás insertándolo, como pueden ver aquí ahora, está insertando en la posición adecuada. Y esto es un ejemplo de ya aquí está insertado. Déjame ver si no está funcionando este video. Pero la orientación de la aguja puede también una S que te determina, ¿verdad?, en qué posición está adecuadamente. Esto es insertado con un Jones tube
como pueden ver aquí, se inserta el tejido. En estos casos, la cámara anterior, a diferencia de del DSEK, la cámara anterior debe estar un poquito más disminuida. ¿Y por qué? Porque entonces tú usas la cámara anterior disminuida y el iris para poder hacer un tapping technique, en el cual el tejido, que es diferente al del DSEK, este DMEK se hace un scroll, como puede ver aquí ahora. El otro tejido inmediatamente se abre. Tienes que activamente hacer un tapping para que el tejido vaya poco a poco abriéndose, entonces se inyecta la burbuja. Como pueden ver aquí ahora, se inserta, la cámara anterior está un poquito, disminuye la presión de la cámara anterior, con instrumentos fuera del ojo, va uno tapping para estimular ese tejido que se vaya desdoblando, y una vez esté completamente doblado, se inyecta una burbuja de aire, entonces ahí permite que se expanda completamente. Y esto es un ejemplo aquí ahora de nuevo, con los instrumentos, you're tapping, estos instrumentos están fuera del ojo. Tap, 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 entonces ya el tejido queda ya desdoblado. Entonces aquí ya se inyecta el aire, en estos casos se inyecta SF6, ¿verdad? Gas, para poner esa expansión mucho más estable por un periodo un poquito más prolongado, lo cual es necesario en casos de DMEK en comparación de casos de DSEK. Diferentes insertores que tenemos aquí, injectors que se usan para insertar el tejido de DMEK, pero como les dije ya, muchos bancos de ojos ya tienen su propia técnica con sus insertores, cuestión de ya te lo envían ya insertado, cuestión tú lo inyectas y ya está dentro del ojo. Y este es el que se usa más comúnmente, el Jones Tube, que básicamente si tú haces tu propia sección, lo pasas al Jones Tube y entonces el Jones Tube lo empuja hacia la cámara anterior. Y ven aquí, cuando se remueve, esta es la diferencia. Esto es un DMEK, ves que naturalmente se enrolla en sí, y pues al enrollarse sí tiene que ser más agresivo en desdoblarlo dentro del ojo y por ende hay que disminuir la presión de la cámara anterior. O sea, como está en el ojo, si está de esta manera, el scroll está interior, pues esta es la manera correcta, el endotelio está en esta área. Si el scroll está de esta manera, quiere decir que estamos al revés y tenemos que invertirlo de nuevo. Y esto es otra manera de poder determinar en qué posición está adecuadamente para poder insertarlo. Cuando el scroll está de esta posición, está en la parte correcta, con cuestión de que llevamos el aire y va a estar el endotelio hacia abajo. Y esta es la parte del upside down, que deberíamos entonces ajustarlo para estar seguro que cuando inyectemos, vamos a insertarlo de la manera adecuada y no al revés. Y pues obviamente los outcomes clínicos son no se pueden casi ni determinar que el paciente ha tenido esa cirugía porque es un tejido tan pequeño, pero sí el uso de ligases es importante para mantener ese tejido adecuadamente adherido a través del tiempo en los periodos de primera 24 y 48 horas. Y ven el ejemplo aquí ahora, si yo le presento a ustedes esto y no le enseño este borde, no estarían dando cuenta de que es un paciente que ha sido trasplantado, porque el tejido está como si fuera anatómicamente perfecto. En estos casos tenemos, obviamente hay casos de desprendimientos espontáneos, ¿no? Vemos un poquito de edema del epitelio, vemos un poquito de edema en estas áreas y a tal tipo vemos cómo se ha ido entonces compensando, desprendiendo ese tejido que hay que reinyectar para poder que se quede adecuadamente. La pérdida de células endoteliales es mucho más significativo si se manipula mucho el tejido, o sea que es mucho más efectivo en introducirlo. Pero sigue siendo una técnica que creo que ha ido mejorando y eventualmente a la que se va mejorando la técnica de inserción y se va estandarizando más para ser una técnica mucho más efectiva a largo plazo. Pero hasta ahora las técnicas DMEK y Ultra-Thin DSEK son muy buenas. El Ultra-Thin DSEK es más fácil de insertar. El DMEK tiene un resultado mucho más rápido, pero tal vez un poquito más de rate de dislocación en comparación a DSEK en sí. Y bueno, yo creo que con esto son básicamente fotos así de los resultados. La ventaja, como les dije, la ventaja mayor a diferencia de DSEK para mí es el shift mínimo de cambio hiperópico, porque los otros resultados eventualmente se igualizan en un periodo de 6 meses. O sea que definitivamente es un learning curve más grande en DMEK que el DSEK, es más demanding en cuanto a la técnica, hay más complicaciones intraoperatorias, sí hay diferentes costos que adicionales a la cuestión del DSEK, pero una cirugía más elegante, ¿verdad? En cuanto al reemplazo anatómico de la cirugía. Y creo que el DMEK debería
considerarse en casos específicos, pero definitivamente el tratamiento ciliar should be attempted whenever possible en estos todos casos. O sea que donde estamos hoy, las técnicas más usadas sigue siendo DSEC, el DMEC está tomando fuerza, el DSEC seguirá teniendo vigencia por casos en los que el DMEC no estaba indicado, como en casos de vitrectomías previas, afaquia, defectos pupilares, ojos con válvulas, presiones bajas o piques previos. Y el futuro, pues DMET, eso es algo que sigue siendo algo que se está evaluando, pero simplemente inyectar el Rolvedesomig y que él mismo se adhiera, aunque no hemos visto muchos resultados adecuados. Y pues Kinoshita allá en Japón pues está trabajando con Rho kinase inhibitors, en lo cual sería simplemente inyectar células las cuales van a ser estimuladas para proliferación de sus endoteliales en la cámara anterior, en el endotelio de la córnea y pues eventualmente no tener que implantar tejido. Pero eso todavía está en esas etapas bien tempranas. Y pues con esto pues le doy las gracias. Creo que ha sido una charla, ¿verdad? Que se la ha llevado bastante rapidito, pero a la misma vez quisiera estar abrirle, ¿verdad? Que vea muchos videos, hablen con cirujanos experimentados y siguen educándose en esto para poder hacer la técnica más adecuada y que tengan buenos resultados para sus pacientes y para ustedes. ¿Okay? Y en DMEC, pues tap es la técnica más importante. Y como les dije, de cada una de esas técnicas podemos tener 2 horas más, ¿verdad? De cada técnica, ¿verdad? Pero quise darle un overview sobre esto. ¿Ok? Ahora, algunas preguntas, dudas, preocupaciones que pueda yo responderle a todos ustedes. Doctor, en uno de los slides mencionó... No te oigo. ¿Me oye ahora? ¿Me oye ahora, doctor? Tiene el volumen mute. Ahora. O si no pueden hablar, pueden escribir algo en el chat. Israel, yo creo que ahorita te escuchamos, pero ya no. No está en mute. No sé qué pasa. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí, te escucha ahora. No sé si el doctor te escucha. No estoy escuchando. Pero está mute el volumen. No, yo lo tengo elevado. ¿Pero usted no escucha a nosotros, doctor? Ahora sí, perdona. Ah, ok. Ahora sí, doctor. Ajá. Doctor, que iba a preguntar que en algún momento usted mencionó o se ve en un slide, el hacer una iridotomía profiláctica. Ya. ¿Algún location específico que se recomienda hacer esa iridotomía? Pues fíjate, estamos hablando específicamente de DMEC, que es la técnica en la cual todavía usamos iridotomías, sea inferior o superior. En cuanto al uso de iridotomías en DSEC, hoy en día no la usamos, o sea, no son necesarias para el procedimiento, pero en DMEC, básicamente la iridotomía la hacemos en un caso inferior o posterior, pero acuérdate que también tiene que ver en la posición en la cual tú tienes tu incisión. Algunas personas hacen sus iridotomías preoperatorias, pero ponete a pensar si un paciente necesita un DSEC o un DMEC, pues la iridotomía preoperatoria será un poquito complicada porque en teoría tienes una córnea que está un poquito hematosa. O sea que la mayor parte de las cirugías de DSEC o DMEC se hacen con incisiones superiores, por ende la iridotomía va a ser inferior, o sea, opuesta al área de la incisión, o superior. O sea que esa básicamente es la área donde se hacen la mayor parte de las iridotomías cuando son necesarias, pero específicamente en DMEC. Ya en DSEC no las hacemos ya la iridotomía. Eso sería usualmente opuesta a la incisión. Correcto. Okay. Porque es el área de acceso más fácil, ¿no? O sea, no es que tengamos un área específica que tiene un efecto adverso o positivo en la cirugía en sí. Ok. Gracias. Había otra pregunta por ahí, creo. Creo que hay una pregunta en el chat, doctor.
Chat, vamos a ver. Ok. ¿Cómo se elige a qué paciente se le recibe DSEC o cuál es DMEC? Bueno, pues básicamente, como viste anteriormente, definitivamente los pacientes que no son buenos candidatos para DMEC serían pacientes en los cuales tienen un ojo afáquico, lo cual la cirugía sería mucho más complicada en cuanto a poder tener ese aire en la cámara anterior. Pacientes con lentes de cámara anterior también no son buenos candidatos para DMEC. Y por otro lado, pacientes que son buenos candidatos para DMEC serían pacientes en los cuales tú tienes una buena visualización y es como que tú dirías, bueno, pues si tienen buena visualización para que hacen la cirugía, pero en casos en los cuales tal vez un paciente que es pseudofáquico tuvo ya un trasplante de un lente intraocular estable y pues tuvo una decomposición bulosa y tienes un ojo en la cámara anterior, o sea, una cámara anterior estable, un buen paciente para DMEC. O un paciente de Fuchs dystrophy, lo cual se ha decompensado, pero tiene buena visualización todavía de la cámara anterior y es fáquico y es más joven de lo normal, es un buen paciente para DMEC también. Porque en DMEC lo que tú quieres es visualizar bastante bien el tejido, porque a diferencia de DSEC, el tejido de DMEC es un scroll, es como un pergamino enrollado y es difícil visualizarlo si tiene una córnea muy edematosa. Cuando tú haces casos de trasplantes teliales, pues es más o menos un periodo de que tú determinas cuándo es que el paciente tiene una deficiencia visual secundaria al edema, pero a la misma vez que tengas buena visualización para tu poder tener cirugía y que tengas una buena posicionamiento del tejido. O sea que DMEC es un caso en el cual tienes la condición que necesita el trasplante, pero a la misma vez que tengas una buena visualización de la cámara anterior y que esté estable. Yo te diría que en ningún caso, uno siempre va a meetings y va a gente que se pone así bien, yo hago DMEC en todo, pero eso es para uso de impresionar a la gente en la audiencia, no necesariamente para ser práctico. Práctico es ser un caso en el cual un ojo estable, una cámara anterior estable, una visualización adecuada, un paciente con DMEC y que el paciente entienda que es necesario posiblemente reinyectar aire en el ojo en un periodo de 24 a 48 horas si ese tejido se desprende. Ahora, si es un paciente de que no es muy compliant, que un paciente que no sigue instrucciones, el paciente no es un buen candidato para DMEC y tal vez un DSEC que sería mucho más viable porque el DSEC, una vez lo inserta, tiene una habilidad de insertarse y mantenerse estable mucho más predecible que el DMEC. Y como les dije, la cirugía bien elegante y es como, bueno, es un punto de orgullo, bueno, hice un DMEC versus un DSEC, pero el resultado visual a un periodo de 6 meses es igual. O sea, que no es que tú estás haciendo, no estás haciendo un procedimiento que sea superior en cuanto a resultados, porque a un periodo de 5 o 6 meses o a un año, el resultado se va a igualar en cuanto a la realización visual. Gracias. Buen día. ¿Alguna otra pregunta o duda? ¿Algún otro tema que queramos tocar? No sé. O si no quieren hablar, quieren escribir en el chat. Y todos los que están aquí ahora en el curso, ¿son de Puerto Rico? ¿Son de otras partes de Latinoamérica? ¿De dónde son? Yo creo que somos 4 de Puerto Rico y los demás de diferentes partes, pero no estoy seguro de dónde son cada uno. Aquí veo República Dominicana, qué bueno, bienvenido. Yo de Panamá. Panamá, fantástico, bienvenido, bienvenida. Y pues, ¿cuántos de ustedes están interesados en córnea? Obviamente tienen que estar interesados si nos temprano para esto.
No sabemos todavía. Todavía no saben. No sé, es muy temprano Ah, ya. en el camino. Y ahora los que están de Puerto Rico, ¿están ahora en qué año? O sea, ¿están internados ahora o están ya en residencia? Ya en residencia, En residencia. ¿En qué año? primer año. ¿En primer Primer año? año de OFTA y segundo de residencia. Ah, buenísimo. Buenísimo. Bueno, pues eso están empezando el camino, es un camino bien, bien bonito. Y pues, seguro que van a estar muy ocupados. Y pues nada, al menos que tengan alguna otra pregunta, pues aquí a las órdenes, yo no sé, espérate. Mi email, si tienen alguna pregunta, se lo escribo aquí en un papel, porque, es más, se lo escribo aquí ahora, mira, al final de la charla aquí. A ver si lo encuentro. A ver. Aquí. Ese es mi email aquí de la universidad. Entonces mi otro email es... Dicen que ahora que cuando uno pone Hotmail, uno se da... We date yourself as an old person. Pero, para darte una idea de lo viejo que soy, este email fue el primer email que salió cuando yo estaba en escuela de medicina. So, ahí les dejo mi edad, más o menos. Pero lo tienen, José DLC@UIC. No llegó al chat. A ver, espérate, que no escuché bien ahí la pregunta. Hay una pregunta en el chat, ese mismo, exacto. Perfecto. All right. Bueno, pues nada, un placer a todos. Les deseo lo mejor. Espero verlos pronto, ¿verdad? En el mundo de la oftalmología y pues aquí a las órdenes en lo que quieran. Tenemos, ¿verdad? Mucha actividad aquí en Chicago que pues evidentemente pues me encantaría pues compartirla con ustedes. Bien. Bueno, pues cuídense. Disfruten el resto del día y de las charlas, que son buenas charlas para ustedes, ¿ok? Hasta luego. Gracias, doctor. Bien, hasta luego.